En este video vamos a continuar estudiando el reactor que vimos en el video anterior. Ahora vamos a analizar la estabilidad del reactor aplicando las herramientas que ustedes vieron en Ingeniería de las Reacciones, y luego, para terminar, agregaremos un control de temperatura. Comenzamos con el estudio de estabilidad. Para hacer el estudio de estabilidad vamos a emplear un método que requiere el modelo estacionario. Entonces planteamos los balances en estado estacionario, sobre todo el de energía, que es el que nos interesa. Aquí está el balance de energía ya planteado como estacionario, anulando la derivada de la temperatura. Si analizamos los términos de este balance, vemos que hay dos tipos de términos. Uno que genera calor, que le vamos a llamar el QG, el calor de generación, que es el término de eyección, V por la velocidad de eyección y el calor de eyección. Y también vemos los otros dos términos que consumen calor. Aquí está en QC, serían el calor consumido, en este caso por dos acciones. Uno, por el calentamiento que tiene que hacer el reactor de la corriente de reactivos para llevarla desde T0 a T, y el otro es por el calor que se lleva el serpentín. Si graficamos estas dos variables, el calor generado y el calor consumido en función de la temperatura del reactor, tenemos estas dos curvas, donde la línea continua con forma sigmoide es el calor generado y la línea recta de atrasos el calor consumido. Como se puede apreciar en el gráfico, esas dos curvas se hacen iguales en este punto, y ese punto corresponde al estado estacionario, porque cuando se igualan estos dos calores, QG y QC, esta ecuación del balance de energía se hace cero, que es lo que tiene que ocurrir en el estado estacionario. Entonces, gráficamente podemos detectar un estado estacionario observando dónde se intersectan estas dos curvas, la del calor generado y calor consumido. En este caso se intersectan aquí, y entonces a esta temperatura tenemos nuestro estado estacionario. Ahora, para graficar QG y QC en función de la temperatura, como está en este gráfico, tenemos que colocar estas dos variables en función de la temperatura únicamente. Entonces, analizando QG, vemos que de las variables que tiene, solamente R es la que depende de la temperatura. Así que habrá que expresar R en función de la temperatura para que nuestro QG quede expresado en función de la temperatura. En cuanto a QC, si analizamos las variables que involucra, vemos que solamente Q es función de T. Entonces tenemos que ver cómo varía este Q con respecto a la temperatura, y de esa forma sabríamos cómo varía QC con respecto a la temperatura. Eso es lo que vamos a hacer a continuación. Vamos a averiguar entonces cómo varía R con respecto a la temperatura, cómo varía Q con respecto a la temperatura, y luego, reemplazando esas expresiones aquí, vamos a ver cómo varía QG y QC con respecto a la temperatura para poder hacer este gráfico, donde están solamente en función de la temperatura. Comencemos con el QG y vamos a ver entonces el R, cómo varía con la temperatura. Aquí copio de nuevo el QG para tenerlo de referencia, y vamos a ver R. R, de la ecuación constitutiva que tiene el modelo, sabemos que cumple con la ley de Arrhenius. Y aquí está la dependencia con la temperatura. Aquí aparece la temperatura. Pero tenemos otra variable que es el CA. Entonces hay que eliminar esta variable. Para eso vamos al balance de componentes de A, que es este, en el estado estacionario. Y ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. ¿Sí? Son estas dos ecuaciones, y las dos incógnitas son R y CA. Entonces puedo despejar el R.
lo que resulta en que R es igual a todo esto. Entonces ya tengo ahora R expresado en función exclusivamente de la temperatura, porque todas las otras variables son en realidad constantes o datos. Entonces ya cumplí con mi objetivo, ya tengo el R expresado solamente en función de la temperatura, y ahora lo reemplazo aquí en la definición de QG para tener la expresión que estaba buscando. Entonces esto es lo que estaba buscando. QG quedó ahora expresado en función de la temperatura exclusivamente. Vamos a hacer algo similar con el calor generado. Este era el calor consumido, donde Q solamente es la variable que está en función de la temperatura. Entonces, vayamos a nuestro modelo y aislemos las ecuaciones que involucran al Q, las ecuaciones constitutivas. Una era esta y la otra era esta, ¿no? Tenemos la ecuación de transferencia y el balance de energía pseudoestacionario en el serpentín. Nuevamente tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas que son Q y TS. Esto ya lo vimos en el video anterior y analizamos la solución de este sistema de ecuaciones. Entonces, de aquí sacamos que Q es igual a toda esta expresión, donde solamente la temperatura es la variable. Así que hemos colocado a Q en función de la temperatura únicamente. Ahora ya podemos reemplazarlo en la definición de QC para obtener la expresión deseada. Entonces QC nos queda así y está en función de la temperatura exclusivamente. Ya podemos hacer el gráfico. Previamente, analicemos el QC, que tiene una expresión larga, parece complicada, pero si agrupamos los términos que involucran solamente la temperatura, que recuerden que es la única variable en este caso, obtenemos esto, donde es una ecuación de una línea recta. Entonces QC tiene una dependencia lineal con respecto a la temperatura, siendo lo que está en rojo la pendiente de la línea recta y lo que está en azul la distancia al origen. Si analizamos esas dos expresiones, la pendiente y la distancia de origen, podemos llegar a algunas conclusiones. No se puede modificar la pendiente sin modificar la distancia al origen, pero sí se puede modificar la distancia al origen sin alterar la pendiente, variando las temperaturas, ¿no? T0, que era la temperatura de alimentación de los reactivos, y TS, que es la temperatura de ingreso al serpentín del fluido de enfriamiento. Entonces, si queremos variar la distancia al origen sin tocar la pendiente, podemos variar las temperaturas. Otra conclusión: QC depende de la corriente de enfriamiento exclusivamente. No está aquí involucrada la reacción ni las composiciones de los reactivos. Pero QG no, ¿sí? QG depende de la reacción. Bien, entonces vuelvo a copiar las expresiones que hemos logrado para QG y QC. Aquí están expresadas exclusivamente en función de la temperatura, y con estas expresiones ya podemos construir el gráfico que habíamos visto al inicio. Ustedes lo que tienen que hacer es reemplazar los valores de los parámetros en las unidades adecuadas. Simplemente tienen que copiarlo de Madonna, del listado de Madonna, donde ya estaban hechas las conversiones de unidades. Y si hacen los gráficos, van a obtener estas dos curvas, ¿sí? Donde la línea negra es el calor generado y la línea roja es el calor extraído en función de la temperatura para nuestro reactor. Como se puede apreciar, solamente tenemos un estado estacionario que corresponde a los 138.7 grados Fahrenheit, que es el estado estacionario que habíamos detectado nosotros cuando hicimos la simulación. Aquí les dejo un link a un simulador de un reactor tanque agitado continuo, donde pueden graficar estas curvas y pueden tocar algunos parámetros para
variar la forma de la curva. Y así adquieren mayor experiencia con el manejo de estas curvas. Ahora veamos la estabilidad. Para el estudio de estabilidad hay diferentes métodos y lo que vamos a ver aquí es uno intuitivo, que seguramente ya lo vieron en ingeniería de las reacciones, y es el método gráfico. Aprovechando que tenemos estas gráficas, vamos a analizar gráficamente la estabilidad de un punto estacionario. Como aquí tenemos un solo punto estacionario, vamos a analizar la estabilidad de este punto. Lo amplío. Tenemos entonces que la línea negra es el calor generado, la línea roja es el calor consumido y la intersección nos determina la temperatura del estado estacionario, que en este caso es 138.7 grados Fahrenheit. Lo que queremos hacer es ver qué tan estable es este punto. Si recuerdan la definición de estabilidad, decía que un estado estacionario es estable si luego de una pequeña perturbación el estado del sistema regresaba al estado original. Entonces vamos a ver si eso ocurre con este estado estacionario. Vamos a analizar qué ocurre si por algún motivo el reactor se enfría, sufre una perturbación que provoca un enfriamiento. Puede ser una corriente de aire que enfría el reactor y luego esa corriente desaparece. Entonces, bueno, primero, al estar presente la corriente de aire, la temperatura desciende. Cuando se va la corriente de aire y desaparece esa perturbación, tenemos que ver qué ocurre con la temperatura. Bien, analizando el gráfico, vemos que estamos en esta temperatura donde el calor generado, que es la línea negra, es mayor que el calor consumido. Entonces, el reactor se va a calentar. Y si se calienta, la temperatura va a comenzar a ascender y va a llegar de nuevo al estado estacionario original. ¿Qué ocurre si la perturbación, en lugar de enfriar, provoca un calentamiento? Por ejemplo, que el sol le dé al reactor, entonces eso provocaría que la temperatura del reactor aumente. Y si la temperatura del reactor aumenta, vemos que la línea roja estaría por encima de la línea negra, con lo cual el calor consumido sería mayor que el generado. Así que eso haría que el reactor disminuya su temperatura, regresando de nuevo al estado original. Por lo tanto, como el reactor siempre regresa a este estado estacionario original, podemos decir que ese estado es estable. Vamos a verificar esto por simulación en Madora. Aquí está el listado original del reactor. Vamos a correrlo. Esto era, si se acuerdan, era el arranque. Estamos aquí. Para hacer esta experiencia, lo que necesitamos es comenzar en el estado estacionario. Entonces vamos a tener que modificar el listado. Y lo vamos a modificar cambiando estas variables iniciales. Tenemos que inicializar las variables de estado en el estado estacionario. Bien, ahora lo hago. Voy a copiar los valores iniciales. En CA era 0,377 para el estado estacionario que obtuvimos. Este es 2.1256. Este es 0.1439. Y el otro es 0.2269. Y la temperatura del estado estacionario es 138.7. Les dejo ahí para que copien los valores. Ese era el estado que obtuvimos cuando simulamos el arranque. Corresponde a este estado final. Vamos a verificar si esto está bien. Si corro la simulación, deberíamos arrancar directamente
en el estado estacionario. Ahí está. ¿Está bien? Estamos en el estado estacionario. Bien, ahora vamos a provocar la perturbación. Para eso vamos a modificar la temperatura inicial. La vamos a bajar unos 5 grados. Ahí les resto 5. Corremos la simulación. Y vemos qué ocurre con la temperatura. La temperatura es la línea amarilla. Baja los 5 grados. Todas las otras variables también son perturbadas por esta variación de la temperatura. Sin embargo, el reactor regresa a la temperatura inicial. ¿Sí? Regresamos y todas las otras variables también regresan a sus valores iniciales. Con lo cual estamos viendo que es estable para esta perturbación. Vamos a sumarle 5 grados. Corro la simulación y estamos de nuevo en un estado que regresa al estado estacionario original. Vemos aquí la temperatura aumenta 5 grados, pero después retorna a su valor original. Y lo mismo ocurre con las otras variables, que en este caso estamos observando en la línea verde es la concentración de C y la línea negra es la concentración de A. Por lo tanto, estamos verificando por simulación que este estado es estable. Continuemos. Bien, estábamos entonces analizando la estabilidad del reactor y vimos que en las condiciones que tenemos el reactor actualmente tiene un único estado estacionario y ese estado estacionario hemos probado que es estable. Veamos qué ocurre con la estabilidad si se varían las condiciones de funcionamiento del reactor. Aquí hay una simulación donde hemos incrementado el caudal de alimentación de reactivos un 50%. Y vemos que eso causa un cambio cualitativo en las conductas de las curvas de calor. Voy a ampliar esto. Bueno, tenemos un estado estacionario aquí, pero aquí hay otra intersección, así que hay otro estado estacionario. Y aquí hay otra intersección, produciendo otro estado estacionario. Si ustedes hacen estas curvas y analizan las intersecciones, vamos a determinar las temperaturas correspondientes a estos tres estados estacionarios. Nos da 87.54, el estado estacionario más frío. El intermedio 113.72 grados Fahrenheit. Y el superior nos da 148.6 grados Fahrenheit. Vemos que el reactor cambió la temperatura del estado estacionario. Pero ahora tenemos tres estados estacionarios. Y aquí una pregunta es, si el reactor puede estar en estos tres estados estacionarios, ¿en cuál va a estar realmente? Porque estos tres estados estacionarios son posibles bajo las mismas condiciones. Entonces, ¿en cuál de los tres estados estacionarios va a estar operando el reactor? Habrá que analizar primero la estabilidad. Veamos, si ustedes estudian gráficamente la estabilidad del primer estado estacionario, el de 87.54, si repetimos el estudio que hicimos para el caso anterior, vamos a determinar que este estado es estable. Si repetimos el estudio para el punto intermedio, vamos a determinar que es inestable. Y para el punto final, vamos a determinar que vuelve a ser estable. Este último punto tiene este estado estacionario. Aquí están las composiciones. Si queremos estudiar este estado estacionario Madonna, va a haber que inicializar las variables de estado con estos valores. Ahora lo vamos a verificar. Pero antes, quiero hacer el análisis de estabilidad de este punto que es inestable, para que tengamos un ejemplo cómo es el punto inestable. En este punto, si se produce un enfriamiento del reactor, nos desplazaríamos hacia la izquierda.
y hacia la izquierda vemos que la línea roja está por encima de la negra, lo que quiere decir que el calor consumido es mayor que el generado, haciendo que el reactor se siga enfriando, porque al haber más calor consumido que generado va a hacer que la temperatura descienda. Entonces, si el reactor se enfría, se va a seguir enfriando y va a llegar al punto estacionario de 87.54. No regresa al punto intermedio. Lo mismo ocurre si el reactor se calienta. Si estamos en 113.72 y una perturbación provoca que se caliente el reactor, la línea negra, que es el calor generado, va a estar por encima del consumido. Entonces tenemos más calor generado, lo que va a provocar que se caliente el reactor y se va a seguir observando un aumento de temperatura hasta que alcancemos el otro estado estacionario, el de 148.6, y no regresa de nuevo al estado estacionario original. Por lo tanto, este punto es inestable. Vamos a verificar por simulación de nuevo la estabilidad del punto de 148.6. Para eso vamos a Madonna y copiamos los nuevos valores iniciales para la variable de estado, que corresponden al nuevo estado estacionario que hemos obtenido. 36.5, el otro sería 3, CB sería 2.1245, el CC es 0.1451 y el otro es 0.2269. La temperatura es 148.6 y controlamos todo. De paso ustedes copien. Ya están todas las concentraciones y la temperatura en sus valores correctos para el nuevo estado estacionario. Como siempre, verificamos el estado estacionario, corremos la simulación y vemos que los resultados no son los esperados. Hay una falla. Si controlamos las concentraciones y la temperatura, vemos que está todo bien. Entonces, hay otra falla. Y para eso es la utilidad de lo que siempre les recomendamos a ustedes, que es verificar el estado estacionario. En este caso vemos que algo está faltando y lo que está faltando es el nuevo valor del caudal de alimentación, que para este caso es un 50% superior, así que hay que multiplicar el viejo valor por 1.5. Volvemos a hacer la verificación del estado estacionario y ahora sí estamos en estado estacionario. Vamos a probar la estabilidad modificando la temperatura inicial del reactor. Vamos a disminuir 5 grados. Simulamos, vemos que el reactor se recupera. Vamos a probar ahora aumentando 5 grados. Y vemos que el reactor se vuelve a recuperar. Así que este punto es estable. Si nosotros vemos el PowerPoint, en teoría podríamos descender la temperatura hasta 113 grados y el reactor se debería poder recuperar. Si hacemos las cuentas, vamos a ver, 148.6 menos 113 grados, punto 72 da 34.88. Deberíamos provocar una disminución de 34 grados y el reactor se podría recuperar. Vamos a ver si eso es verdad. Vamos a descender la temperatura inicial, primero 10 grados, para ver si se recupera. Se recupera. Vamos por 20 grados. En teoría tenemos que llegar hasta 30. Vamos con 20 grados. Y el reactor no se recupera, la temperatura desciende, se apaga el reactor, por eso la concentración de reactivo aumenta y disminuye la concentración del producto. Entonces, este estado no aguanta una perturbación de menos 20 grados, cuando en teoría debería haber soportado una reducción de
34.88 grados. ¿Por qué eso? Vamos de nuevo a la gráfica. De acuerdo a estas gráficas, nosotros podríamos descender la temperatura hasta un poco más arriba de 113 grados y el reactor se debería recuperar, pero vimos que por simulación eso no ocurre. ¿Por qué se está dando esta situación? Para entender eso tienen que recordar cómo se obtuvieron estas curvas, y eso se hizo planteando el estado estacionario. Por lo tanto, estas curvas son válidas solamente en los estados estacionarios. O sea, son estrictamente válidas en estos 3 puntos. A medida que nos alejamos de esos puntos, las curvas pierden validez. Por eso, para un pequeño entorno alrededor de estos puntos, las curvas sirven para hacer un análisis de estabilidad, pero no más allá. Y eso es lo que queda en evidencia con esta simulación. Entonces, una aplicación de la simulación podría ser encontrar el verdadero rango de estabilidad. Podríamos pararnos en el estado estacionario e ir bajando la temperatura hasta ver cuál es la temperatura mínima a la cual el reactor se puede recuperar. Con eso encontraríamos el verdadero rango de estabilidad. Es muy importante recordar que cualquier cambio de condiciones de operación del reactor va a modificar estas curvas y por lo tanto va a modificar los puntos de estado estacionarios y también la estabilidad de esos puntos. Y eso hay que tenerlo muy en cuenta a la hora de operar un reactor, porque podemos llegar a situaciones peligrosas sin saberlo. Por ejemplo, veamos el runaway. Aquí tenemos un reactor que tiene esta curva de generación de calor y esta es la parte del calor consumido. Tenemos 2 estados estacionarios, uno es estable y el otro es inestable. Si por algún motivo se modifican las condiciones del reactor de forma tal que la curva de enfriamiento se desplaza hacia abajo, podemos llegar a esta situación crítica, donde el único estado estacionario que queda es inestable. Y es muy peligroso este estado porque ante el más leve aumento de temperatura, nos vamos hacia la derecha y QG es mayor que QC. Por lo tanto, una vez que nos fuimos hacia la derecha, la temperatura se va a ir incrementando sin tener un tope. Y esto puede llevarnos a una explosión. Esto se llama el runaway. Como estas situaciones son intolerables en un reactor, se recurre a un sistema de control de temperatura. Vamos a instalar un control de temperatura. Para ello, lo primero que tenemos que hacer es elegir cuál es la variable manipulada y la variable controlada. La variable controlada va a ser la temperatura y la variable manipulada va a ser la apertura de la válvula de alimentación de fluido de enfriamiento al serpentín. Esta válvula conviene que sea del tipo normalmente abierta, porque si se queda sin señal va a permanecer abierta permitiendo el ingreso del fluido de enfriamiento para que el reactor no se recaliente. Para proponer la acción del controlador tenemos 2 métodos. Uno es el análisis en modo servo y el otro es el análisis en modo regulador. Comenzamos con el modo servo. En el primer paso tenemos que proponer la acción del controlador. Vamos a proponer acción directa y estamos considerando una válvula normalmente abierta. Proponemos un aumento del set point y lo propagamos cualitativamente al error. Ese aumento, como estamos entre una acción directa, va a provocar una disminución en el error. Eso provoca una disminución en la salida del controlador, que al estar frente a una válvula normalmente abierta, provoca un aumento en la apertura de la válvula. Ese aumento provoca un aumento del fluido de enfriamiento en el serpentín, lo que va a provocar una disminución en la temperatura. En el caso ideal, en el modo servo, la variable controlada tiene que copiar lo que hace el set point. Aquí tendría que haber aumentado la variable controlada. Sin embargo, vemos que disminuye. Así que hay que rechazar la acción directa y tenemos que quedarnos con la acción inversa. En este análisis vimos que es lo que ocurre cuando nuestra propuesta es incorrecta. Llegamos a una contradicción, entonces tenemos que tomar la acción contraria.
Repitamos este análisis ahora en modo regulador. Ya vimos que no es necesario, pero se lo doy como un ejemplo. Ustedes tienen que elegir cuál es el modo que mejor entienden. En el modo regulador vuelvo a proponer acción directa con la válvula normalmente abierta. Considero una perturbación que provoca el aumento de la temperatura, propago esa perturbación, eso me va a provocar un aumento en el error porque estamos ante una acción directa, lo que provoca un aumento en la salida del controlador, y como la válvula es normalmente abierta, tenemos una disminución en la apertura de la válvula. Eso va a hacer que disminuya el caudal del fluido de enfriamiento, provocando un aumento en la temperatura del reactor. En el caso ideal, tendríamos que haber logrado compensar la perturbación provocada en la variable controlada con una disminución. Pero vemos que el controlador, en vez de compensar este aumento, lo refuerza. Así que esta acción es incorrecta, tenemos que quedarnos con la acción opuesta, que es la acción inversa. Una vez que tenemos seleccionado nuestra acción para el controlador, podemos trabajar en el modelo. El modelo sería el siguiente. Tenemos que incorporar la ecuación del efecto integral más el efecto proporcional. Tenemos ya la ecuación del error. Sabemos que íbamos a trabajar con una acción inversa, así que ya tenemos definido el error. Tiene que ser el point menos temperatura. El efecto integral es una integral, y al trabajar con una válvula normalmente abierta, tenemos que incorporar esta ecuación. El modelo simplificado, lo que hacemos es convertir la integral en una derivada para tener la ecuación diferencial, y mantenemos las otras ecuaciones. Nos falta un paso, que es la determinación del flujo molar de enfriamiento, que es lo que estaba en el modelo original. Nosotros vamos a incorporar una válvula que tiene esta ecuación. La ecuación de la válvula calcula el caudal volumétrico Fs0. Este caudal volumétrico lo tenemos que convertir en flujo molar, que es la variable que estaba en nuestro modelo. Para eso usamos esta fórmula, donde el caudal, al multiplicarlo por la densidad, tenemos flujo másico. Dividido por el peso molecular, tenemos el flujo molar que estamos buscando. Entonces, ya podemos pasar en limpio el modelo de controlador. Tenemos que agregar una ecuación diferencial, la correspondiente al efecto integral, y las ecuaciones constitutivas correspondientes al error, a la salida del controlador, a la válvula de nuevo, y a la conversión a flujo molar. Por otro lado, tenemos los parámetros. Todos están en sistema inglés. Aquí están los parámetros del controlador. Con las condiciones iniciales correspondientes al estado estacionario que habíamos encontrado en el primer video de 138.7 grados Fahrenheit. En cuanto a los valores del vía y el valor inicial del efecto integral, ustedes ya saben cómo determinarlo. Llevemos todo esto a Madonna. Aquí tenemos el listado de Madonna, donde están los bloques típicos. Estamos por simular a 3 horas. Está el bloque de inicialización, donde se agregó la nueva variable de estado del efecto integral. Y en las ecuaciones diferenciales hemos agregado la nueva ecuación diferencial del efecto integral. En cuanto a las ecuaciones constitutivas, están las de antes, y hemos agregado todo el bloque del sistema de control, con el cálculo del error, de la salida del controlador, de la apertura de la válvula. Recuerden los límites para limitar la apertura de la válvula, el cálculo del caudal que atraviesa la válvula y el cálculo del flujo molar. En cuanto a los datos, están todos los datos anteriores. Aquí están los datos del serpentín. Una observación: aquí se tiene que borrar la variable ns porque ya deja de ser constante y ahora se pasa a calcular con esta ecuación. No se olviden de borrarla de los datos. Y después tenemos el último bloque,
donde están todos los datos del controlador. Si llevamos esto a Madonna, ya podemos comenzar a hacer las simulaciones. Para valorar el efecto del controlador, primero vamos a simular qué ocurre con una perturbación cuando no está el sistema de control y qué ocurre cuando sí está el sistema de control. Para el primer caso, podemos usar el listado original del reactor, el que vimos en el video anterior, o podemos usar el nuevo listado haciendo nula la constante de ganancia del controlador. La perturbación que vamos a analizar es un escalón de 5 grados disminución a la media hora en la temperatura de la corriente de alimentación del reactor. Como vemos en la salida de Madonna, el reactor está en estado estacionario hasta la media hora, donde se provoca esta perturbación, donde la temperatura de alimentación va a descender de 75 grados a 70. Y vemos que esa perturbación es letal para el reactor, porque el reactor comienza a disminuir la temperatura hasta que se apaga. Y eso provoca un aumento en la concentración de reactivo en el reactor y una disminución de la concentración del producto. Esto es lo que ocurre cuando no tenemos el sistema de control de temperatura. Ahora simulemos qué ocurre cuando sí tenemos el control de temperatura. Para eso hay que usar el nuevo listado y darle a la ganancia K el valor que teníamos en la diapositiva anterior. Y en este caso, para la misma perturbación, vemos que el sistema de control logra compensar el efecto de esa perturbación. Primero tenemos una disminución de la temperatura, pero el controlador actúa y logra mantener encendido el reactor y logra recuperar el estado estacionario original. Entonces, nuestro controlador está funcionando en modo regulador en forma correcta. Y esta función que cumple el controlador es muy importante para evitar lo que es el runaway que vimos anteriormente. Sin embargo, el controlador no siempre tiene que estar encendido y no siempre es algo positivo. Y un ejemplo de eso es la puesta en marcha de un equipo. Repasemos cómo fue la puesta en marcha sin controlador de nuestro reactor. Recuerden que probamos comenzar con el reactor cargado con agua a 75 grados mientras la serpentina estaba funcionando. Eso se llevaba a Madonna de la siguiente manera. Teníamos que inicializar las variables de estado con los valores correctos, o sea, todas las concentraciones nulas menos la del agua, y la temperatura era 75 grados. Ahora podemos hacer eso lo podemos simular con nuestro nuevo modelo, como les decía, haciendo la ganancia igual a 0. O recurriendo directamente a nuestro modelo original para recuperar esta simulación que ya le hicimos. Esta era la puesta en marcha y vimos que se estabilizaba en ese estado estacionario, pero que tenía un problema, que era que pasaba por un pico de temperatura de 151 grados Fahrenheit. Bien, ahora repitamos el mismo procedimiento de puesta en marcha, pero ahora con el sistema de control activo. Otra vez iniciamos con el reactor cargado con agua a 75 grados, el serpentín funcionando, copiamos las concentraciones correctas como valores iniciales y la temperatura inicial. Ahora el Kp tiene el valor 4.25 por 10 a la menos 3, que era el valor que habíamos propuesto para esa ganancia. Y como el controlador va a tratar de cerrar la válvula, la vamos a limitar para no tener error de cálculo a que la válvula no se cierre más allá de 10 por 10 elevado a la menos 4. Bien, si tomamos esa precaución con un límite, vamos a poder simular la nueva puesta en marcha con el sistema de control encendido. Y estas son las curvas que obtenemos.
¿no? Finalmente logramos un estado estacionario, pero el reactor se calienta mucho más, ¿sí? Pasa por un pico de mucha mayor temperatura que el que teníamos antes de instalar el sistema de control, y esto es muy peligroso. Bien, lo que ocurre aquí, ya lo analizamos previamente, es el efecto wind-up, ¿sí? El efecto de acumulación de efecto integral. Como al inicio la temperatura del reactor está por debajo del set point, que es este, del 138.7, el controlador acumula mucho error integral, que luego va a tener que compensar, y lo compensa tratando de elevar la temperatura a extremos ya no tolerables. Entonces, como lección de esto es que durante la puesta en marcha o los procedimientos de apagado o procedimientos de cambio de condiciones de operación, hay que desconectar los controladores, hay que pasarlo a modo manual para evitar el wind-up. Como la simulación de reactores es todo un campo que no podemos abarcar en la materia, en el módulo 5 le dejamos varias publicaciones que tienen modelos que le pueden servir de ejemplo para los trabajos prácticos y también para motivarlos a profundizar en este tema. En el primer documento que les dejamos en el módulo 5 tenemos este, que es el control por linearización de un reactor de polimerización, donde los autores realizan una tarea que ya la habíamos planteado nosotros en algunas clases anteriores. Ellos van a diseñar un sistema de control y, como es tradicional en ese campo, lo que tienen que hacer es construir un modelo lineal. Para eso, primero desarrollan un modelo riguroso y luego lo linealizan. Entonces, este trabajo presenta esa actividad. Primero desarrollan el modelo, que vamos a ver aquí, describen el sistema, plantean los balances y plantean las ecuaciones del modelo. Y luego, determinan los parámetros y luego plantean la linearización del modelo. Esto se hace como lo hacían en control automático. El objetivo es llegar a un modelo de espacio de estado que tenga esta forma, donde las variables de estado, las derivadas de las variables de estado y el vector de las variables de estado sea una función lineal del vector de las variables de estado con el vector de entrada. Después de que linealizan el modelo, hacen un análisis de estabilidad de los puntos estacionarios. Este análisis no lo hacen en forma gráfica, sino con herramientas matemáticas, analizando una matriz. En realidad estudian los autovalores de esa matriz, y esa matriz es el jacobiano. Si les interesa, pueden ver cómo se hace ese análisis de estabilidad. Y luego proceden ya al diseño del sistema de control. Otro trabajo que les dejamos es esto, que es la simulación y control de un tanque agitado continuo. Este paper lo van a usar para el trabajo práctico. Si hacen clic aquí en Double Out Full Text, van a obtener el trabajo. Aquí está el paper. Vamos a agrandarlo. Bien, la importancia de este paper es que también plantea un reactor, tanque agitado continuo. Esta vez tenemos 3 reacciones. Vean cómo plantean el modelo. Aquí están los parámetros. Y luego analizan los resultados. Ustedes van a tener que reproducir estos resultados, así que vean con cuidado este paper. Otro trabajo es este de nuestra autoría. Se trabajó en la cátedra. Para descargarlo, tienen que ir a esta parte que dice download PDF. Y en este trabajo planteamos un modelo de un reactor, tanque agitado continuo, que tiene una reacción de esterificación.
Vamos a verlo. Este es el reactor. Tiene dos corrientes que lo alimentan, una corriente de salida. Esta es la reacción, donde se transforma, obtenemos un éster. Hay una cinética de segundo orden. Está todo el modelo de espacio de estado. Se construye el vector de variables de estado. Está aquí. Y el objetivo de este paper era resolver ese modelo con distintas herramientas gratuitas que sean similares a MATLAB. Entonces se hace una comparación de varias herramientas con MATLAB. Primero se discute qué es MATLAB y luego se implementa el modelo en MATLAB primero, para tenerlo como comparación. Aquí tienen el listado de cómo es la simulación en MATLAB. Después se lo hace en GNU Octave, que este es el otro listado. GNU Octave es gratuito, y de ahí el interés de estudiarlo. También se lo implementó en Scilab, que es otro software gratuito, y aquí tienen el listado. También se trabajó con Python en el entorno Sphere, y esta es la simulación hecha con Python. Y por último, se trabajó con un nuevo lenguaje relativamente joven, que es Julia, que es un lenguaje muy interesante, que tiene como característica la flexibilidad, la claridad y la gran velocidad. Tiene un sistema de precompilación que le permite alcanzar velocidades casi equiparables a un programa en C, a la vez que mantiene su característica de ser un lenguaje interpretado. Entonces uno puede ir ingresando comandos y evaluando mientras corre el programa. Bien, le dejamos este trabajo. Por último, está también este trabajo que muestra un reactor tubular. Es un reactor especial. Nosotros en la materia no tuvimos tiempo para hacer la simulación de un reactor tubular. Por eso le dejo este trabajo. Este trabajo fue publicado en la revista Codinoa del año 2020. Busquen en internet la revista y la pueden descargar. Aquí se presenta un esterilizador de aire que estaba orientado a eliminar el virus del COVID de los aires de espacios sanitarios, como hospitales, cuartos de hospitales o cualquier cuarto que contenga pacientes con COVID. El equipo es un reactor tubular, ocurre una reacción, aquí está la reacción, que es la muerte térmica o la desactivación térmica del virus. Por lo tanto, se modela como si fuera un reactor y se llega a la solución analítica de este modelo. Entonces, también esa es la importancia de este trabajo, cómo se logra la solución analítica de un modelo tan complejo. Este es el equipo. Tenemos un soplante que aspira el aire contaminado, lo envía a un intercambiador de calor de doble tubo que precalienta el aire y lo envía a una celda de esterilización donde se calienta. El aire ya esterilizado y caliente retorna y precalienta el aire de ingreso. Con esto se ahorra energía. Aquí están los perfiles de temperatura. Y todo esto es un equipo de parámetros distribuidos. Entonces, la solución va a estar en función de la coordenada espacial. Bueno, aquí está todo cómo se planteó, cómo se lo resolvió, los parámetros y las soluciones. Sí, las soluciones obtenidas para este equipo. Bien, con eso damos por concluido todo lo que es la parte de simulación de reactores. Y bueno, será hasta el próximo video.